Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en Valencia. Eh, no tenemos palabras, no tenemos... Son unos hechos que nos han desbordado a la población y nos han superado de alguna manera. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido siendo, pues eso, testigos de el auténtico drama que ha ocurrido allí. Tiene muchas aristas este tema, por supuesto, tiene muchos enfoques. Yo voy a intentar dar unas pinceladas desde un prisma, desde un enfoque psicológico, acercándome a las secuelas psicológicas que pueden tener, que han podido tener, que tendrán las víctimas de este hecho, acercándome también al papel de los psicólogos en esta serie de catástrofes, en qué consiste y si verdaderamente pueden ayudar o no pueden ayudar, si es un papel relevante o no, y acercándome quizás un poco a la psicología, a las reacciones populares que ocurren en este tipo de hechos y la psicología de los políticos, de los dirigentes, de los líderes institucionales, cómo puede ser, cómo pueden, digamos, qué mecanismos pueden ir ocurriendo por sus mentes. Soy Rafael Yanguas, licenciado en Psicología. En el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, más o menos hace más de un siglo, bastante más de un siglo, que vienen estudiándose este tipo de fenómenos, las catástrofes, ¿no? Es decir, un hecho que supera los mecanismos de adaptación de la población, que supone un grave estímulo para la integridad física y psicológica de los habitantes de una población y que apareja un trauma grande con pérdidas materiales, de vida, económicas, en todos los sentidos. Este hecho, estudiado por la psiquiatría, por la psicología, empezó a acercarse desde un punto de vista teórico, sobre todo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y se detectaban una serie de secuelas diferentes entre la población, pero que compartían una sintomatología común y empezaron a diagnosticarse, a ponérsele determinados nombres. Fue en 1980, tras la guerra de Vietnam, y con la indagación en los estudios y en las investigaciones, donde se acuñó el diagnóstico para señalar, identificar este tipo de situaciones y las secuelas que dejaba en la población, los trastornos. Se acuñó el término de trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno que siempre, y en todo momento, si no se puede diagnosticar, requiere de un trauma. Requiere que es un trauma, un elemento externo, un estímulo interno que irrumpe y deja secuelas psicológicas de sufrimiento en la persona, porque ha atentado contra su vida o contra las vidas de los que estaban a su alrededor. Y aparecen una serie de síntomas más o menos comunes en la población. Decir que no todo el mundo, cuando sufre un hecho de esta índole, una tragedia de esta índole, sufre un trastorno de estrés postraumático. Podemos dividir la población como en tres grupos. Un grupo donde no sufre sintomatología, simplemente sufre las alteraciones psicológicas, lógicas del hecho y fisiológicas. Un grupo donde sufre sintomatología psiquiatra, psicológica, pero con el tiempo le desaparece
sin ningún tipo de terapia, y otro pequeño grupo donde por su vulnerabilidad o por la cercanía del hecho o por la tragedia que vivió, por los elementos que caracterizaban esa tragedia en ese lugar, en ese tiempo, hicieron que superara todos los mecanismos de adaptación y los mecanismos naturales de procesamiento de la información y de autosanación, y desarrolla un trastorno de estrés postraumático. ¿Y qué sintomatología lleva aparejada este trastorno? Lleva sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, reviven el hecho de manera inesperada, con relativa frecuencia, a medida que van pasando los días. Pueden tener alucinaciones de que el hecho está volviendo a ocurrir, tienen dificultades para dormir, sueños, flashback, dificultad en las relaciones interpersonales y muchas veces, casi siempre, un sentimiento de desesperanza en el que se tiene la certeza, el convencimiento, la subjetividad de que no se podrá salir nunca de esta situación. Vale, pues ese trastorno de estrés postraumático es uno de las realidades que más aparecen en este tipo de fenómenos. Luego también hay que decir que la situación de Valencia ha sido especialmente traumática. Todas las son. Un atentado terrorista, un terremoto, una epidemia, pero lo de Valencia lleva como añadido el ahogamiento, la desesperanza de las víctimas que miraban a su alrededor y no veían ningún tipo de escapatoria, el sufrimiento añadido de aquellas personas que se habían puesto a salvo y escuchaban los gritos, las pedidas de socorro, las llamadas de auxilio de personas que iban a morir y no se podía hacer absolutamente nada por salvarlas, por rescatarlas. Esos pequeños estímulos del ser humano pidiendo a gritos ayuda se meten en unas estructuras cerebrales, neurológicas, psicológicas, muy profundas, que resetean mucho toda la vivencia, toda la subjetividad de la persona y tienen un añadido extra de sufrimiento, lo cual hace que la sintomatología psiquiátrica y psicológica de trauma esté aún más arraigada. En estos hechos también, en estas tragedias, y en la de Valencia de una manera en directo, lo hemos vivido casi por el tema de los móviles, las nuevas tecnologías, se observan las reacciones más diversas de las personas, reacciones de, podemos decir, de heroísmo, de grandeza moral, de cohesión. Normalmente también cuando ocurren estas tragedias, las personas salen muy tocadas psicológicamente y anímicamente, pero con mayor sentimiento, con mayor sensación, con mayor hondura, con mayor crecimiento personal. A cada uno afecta de una manera, pero lo que sí es verdad es que a todo el mundo afecta, no sintomatológicamente, no psiquiátricamente, pero sí personalmente. La vida ya nunca será igual. No tendrán la misma percepción del significado de la vida, no tendrán la misma cosmovisión del mundo. En muchos casos habrá un sentimiento de agradecimiento a la población, a los vecinos, el sentimiento de unidad entre la población en líneas generales será mayor,
Y cuando se sale de estas tragedias y se desarrolla el proceso de duelo y se supera, se sale normalmente con mayor fortaleza, excepto en casos donde la devastación ha sido enorme y trágica. También hemos podido observar, y no podemos negarlo, las conductas de rapiña, de saqueo, de aprovechamiento de la situación para robar. ¿Cómo no? El ser humano es un ser complejo, donde albergamos pensamientos, sentimientos, emociones, mecanismos neurofisiológicos, pero albergamos también una cosa fundamental, que es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, que es el mundo de los valores. Este mundo de los valores, sobre todo, aflora en estas situaciones. No es lo mismo cuando esos valores se han trabajado desde pequeños en un ambiente cultural, social, educativo, favorable, que cuando no. Entonces, ante estos dramas, ante estas características, aparece nuestra esencia más profunda en determinadas ocasiones en forma de valores. Sobre el papel de los psicólogos, decir que por favor, cuando acudan psicólogos, que sean especialistas en la materia, especialistas en catástrofes, que sepan lo que hacen. Estamos tocando un tema lo más serio que se puede tocar, lo más dramático. Hay que hacerlo con mucho tacto, con mucha dedicación y no entrar como un elefante en una cacharrería. Y la figura del psicólogo tiene que ser una figura no clínica y terapéutica hasta cierto punto. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere desahogarse, si alguien quiere procesar emociones y sabemos y estamos cualificados, fenómeno, pero no seamos intrusivos. Ahora mismo, sobre todo, lo que se necesita, lo que el cerebro de esas personas, lo que su realidad subjetiva necesita, lo que la realidad apremia, es certidumbre, son soluciones prácticas, es una guía, es poner luz. Entonces, cuando vayamos, yo diría, más que como psicólogos, como profesionales de la salud mental, es como agentes de ayuda, y de ayuda emocional, vale, pero sobre todo como ayuda pragmática, como ayuda informativa, ofreciendo una información veraz, dónde están los puntos de recogida de la comida, cuáles son los teléfonos a los que se puede llamar, en qué te puedo ayudar, con quién te puedo poner en contacto, dónde debo acudir. Es decir, no es el momento muchas veces de entrar de manera intrusiva y de manera impulsiva en un escenario de tantísimo sufrimiento. Sí quería terminar con una pequeña reflexión política social a nivel de cognitivo, de percepción, de cosmovisión del mundo, de la sociedad, de la población. En España estamos, me imagino que en el resto de países será muy parecido, pero aquí particularmente estamos muy divididos, está la sociedad muy parcelada, se identifican como una especie de dos bandos. Entonces, cada bando o cada parte de la población está convencida de que tiene razón. Y la realidad es tan amplia algunas veces que seguramente habrá razón, habrá razones, habrá elementos de realidad que apoyen las teorías de cada bando. Pero hemos de tener cuidado con todas las noticias que nos vienen, porque muchas veces lo que hacemos es meter gasolina para nuestra cosmovisión del mundo y nos ideologizamos más todavía, apartándonos de la realidad. Entonces, en estos momentos, sobre todo, lo que tenemos que hacer es tener un plano más lógico, más objetivo, más realista,
que emocional, subjetivo de mi bandera, de mi ideología, porque de esa manera lo que hacemos es distanciarnos de la realidad de las víctimas, del sufrimiento, de la ayuda real y descohesionar la población. Muchas gracias. Si te gustó el vídeo, darle a like, comparte y suscríbete al canal.